empieza una mesa redonda. Eso es. ¿Vale? Muy interesante la mesa redonda. Tenemos con nosotros a gente de verdad queridísima. La mesa redonda va a tratar de lo que Dios ha hecho, ¿no? Vamos a recordar los sueños que el Señor tuvo en corazones de gente muy querida para nosotros. Me voy a emocionar en este momento. El Señor tuvo un sueño muy, muy grande con estos amigos que van a subir aquí, en el corazón de Toto y Cristi, en el corazón de Josué, de Anabel, de Jairo, de Sonia, de Alfonso. Lo materializaron en los encuentros de nueva evangelización y en muchas otras cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Y mucho trabajo, muchas conversaciones, mucho cariño, mucha amistad, mucha hermandad. Y bueno, pues es un poco honrar, ¿no?, esos sueños que Dios tuvo en el corazón para ellos, y los recibimos con un fortísimo aplauso. Podéis ir subiendo. Lo va a presentar Pablo Ginés. Pablo Ginés, aquí lo tenemos, gracias Pablo por haber venido. Pablo Ginés es periodista, es redactor jefe de Religión en Libertad. Como sabéis, es nuestro site, es nuestra web católica más leída en España y muy seguido por mucha gente del mundo entero, ¿no? Realmente es una maravilla tenerte aquí, Pablo. Así que hay gente que vino a esto que ha venido a Transforma incluso por leer el artículo, ¿no?, que escribió Religión en Libertad hablando de Transforma. Como sabéis, gente de Uruguay, gente de México, vinieron hasta aquí. Ahí tenéis a nuestra gente. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Pablo colabora con Forum Libertas y es el fundador de la Sociedad Tolkien Católica, recién presentada en sociedad, con más de 100 miembros de todos los lugares de España. Así que un aplauso a Pablo Ginés y a esta mesa redonda. Perdonadme, pero como la consideramos del equipo, prácticamente se me ha olvidado presentar a Emma de Alfa España, que evidentemente fue una de las alma mater, ¿no?, de todos estos N, y de que sin ella hubiera sido todo el trabajo imposible. Así que un aplauso para Emma, que se me ha olvidado presentarla. Perdona, Emma. Los nervios. Bueno, muchas gracias. Yo llevo en el tema del periodismo religioso desde 2001-2002, un poco más fuerte desde 2005, y he seguido un poco la ola de la nueva evangelización. Pues conocí a Tote hace ya mucho tiempo. Él tenía un fuego por ganas de evangelizar, y luego he podido ver cómo más gente tenía ese fuego, cómo se iban juntando unos con otros, cómo la cosa iba creciendo. Por cierto, lo de la mariposa, yo habría puesto esto de la Asociación Tolkien Católica. Los que seáis fans de Tolkien, El Hobbit, El Señor de los Anillos, luego me pilláis por el pasillo, me mandáis un mail. Hice un anuncio. ¿A quién le toca esto en el corazón? Y en un mes me escribieron 220 personas. 100 de América, 120 de España. Entonces, la mitad de su seminario, señor obispo, la mitad de su seminario y un par de profes me han escrito que quieren ser de la Asociación Tolkien Católica. Así que un día me encontrará por ahí dando vueltas por el seminario, si me da permiso. Pero tengo hobbits infiltrados. Entonces, uno empieza y las cosas van creciendo, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hacer 45 minutos de historia. Disculpa, tenemos algo preparado, sorpresa, incluso para ti. Te pedimos, antes de empezar, vamos a ver un vídeo. Ah, muy bien. Vamos a repasar.
Esto es un poco álbum de familia, ya empezamos a sentirnos como familia y creo que es como ver las fotos aquí de los primos y de los tíos y cómo han crecido y yo tengo mucho pelo pero ese ya no tiene tanto y tal, o sea, ya vemos que... Bueno, yo creo que venimos de un deseo de evangelizar y veníamos de un deseo de evangelizar y intentábamos hacer distintas cosas. Y en cierto momento sucedió una cosa históricamente extraña en España y es que Cursos Alfa buscó gente liberada para poder evangelizar. Y esa gente liberada, que tenía tiempo y recibió un dinerito y podía ir y ver, empezó a decir, se pueden hacer cosas y pueden salir muchas más cosas. Y esa gente fue este matrimonio, que es José Alberto Tote Barrera, Cristi, José Alberto Tote, que tiene una experiencia de conversión en el Camino de Santiago, que tiene una cierta espiritualidad ignaciana, que conoce un poquito el mundo carismático, Cristi, que se ha formado en la comunidad de Siervos de Cristo Vivo en República Dominicana, fundada por el Padre Tardif, y que están aprendiendo de lo que hace Alfa en Inglaterra, en el mundo, y miran de ver cómo se hace eso en España, cómo puede ser. Y yo creo que con Alfa empezó todo. Pero lo primero que me gustaría preguntaros es, ¿qué es lo que descubristeis cuando empezasteis a trabajar, digamos, a tiempo completo? Es decir, dedicados a esto, unos laicos dedicados a la evangelización, una cosa absolutamente novedosa. Que éramos extraterrestres. que decías, bueno, ¿y a qué nos dedicamos? Pues mira, ¿sois misioneros? Sí y no, vivimos para una misión. ¿Sois profesionales? Sí, pero hemos dejado nuestros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que sois? No lo sé. Entonces mi abuela me decía, pero entonces te pagan, pero yo había dejado mi trabajo de abogado. Y entonces, o sea que éramos unos bichos inclasificables. O sea, no sabíamos dónde encajar dentro de una iglesia en la que nuestra figura era rara. Y recorríais España y entonces la gente decía, queremos métodos para evangelizar. Y decíais, bueno, tenemos Alfa. ¿Y qué es lo que veíais en España? ¿Qué veíamos en España? En ese momento yo creo que lo que había era mucha curiosidad por algo que parecía que surgía, que se intuía, y la gente quería algo nuevo. No como hoy, no como hoy, pero en aquel momento yo creo que había como pequeñas lumbreras que se iban encendiendo alrededor de España, de gente inquieta, de esas mosquitas ahí que están ahí como, ¿cómo se dice? Que no se oiga feo. Dando por saco, ¿no? Pinchando. Y esa gente que estaba por ahí inquieta, curiosa, ansiosa, buscando algo nuevo, intuyendo una cosa que ya se nos venía encima, yo creo que fueron esa gente que poco a poco fue el Señor poniendo en nuestro camino. Bueno, ahora voy a preguntar a Emma de León, que es la actual responsable de Alfa en España, ¿por qué hablamos tanto de Alfa? Hay muchos métodos de querigma y muchos métodos de evangelización. España ha generado algunos como cursillos, siempre se han empleado pues, muchos otros, pero con Alfa pasó algo distinto que puso en marcha una bola de nieve que fue creciendo. Pero ¿qué es lo específico de Alfa? Yo creo que lo específico de Alfa, Emma, tú me corriges y lo amplías si quieres, es que moviliza a la gente, es decir, implicas a la gente. ¿Por qué Alfa tiene esta capacidad? Bueno, Alfa revitaliza la parroquia, que es lo que diferencia más sobre todo, ¿no? Aparte de ser un método que en efecto anuncia el querigma y que es de nueva evangelización total, lo que hace es que gente de la misma parroquia, la gente no se va a hacer un retiro fuera de la parroquia y luego vete tú a saber dónde se encuentra y a ver qué es lo que ocurre, sino que la gente de la misma parroquia es la que organiza Alfa, invita a sus amigos y los integra en la parroquia. Entonces, la última charla que hay en Alfa es que hay acerca de la iglesia. Se les deja aterrizados para que ellos continúen creciendo en la parroquia con la gente que está allí. Es una cena, una charla, se trata de amistad, de amigos, de cuidar a la gente que viene de fuera y realmente es algo que es totalmente contrario a lo que llevamos haciendo tantos años en la iglesia. Si un cura, un movimiento, un grupo, lo que sea, parroquial, quiere hacer Alfa para evangelizar en su parroquia, ¿cuántas personas necesita?
Bueno, pues depende del tamaño del salón. Siempre digo yo, si en tu salón te caben 12 personas nada más, pues a lo mejor con 4 personas de equipo es más que suficiente. Si te caben 60, aprovecha y haz el equipo más grande que puedas, porque cuando estás en el equipo de Alfa es un regalazo estar en el equipo, es estar sirviendo al Señor y es estar evangelizando desde el lugar en que te toca. Entonces, para el equipo es un crecimiento y es un regalazo, y para los invitados también. ¿Y al año claro. siguiente que tienes el mismo equipo? El año siguiente el equipo se puede ir renovando. Idealmente, gente que ha pasado por Alfa como invitado podría ser parte del equipo del siguiente Alfa, y de hecho es una manera de que continúe creciendo y de que esta gente nueva que entra en Alfa invite a gente que está más alejada, con lo cual cada vez vas llegando a gente más alejada de la Iglesia, que es para lo que está pensado también Alfa, para llegar a los que no saben nada, a los agnósticos, ateos, y hemos visto unas conversiones y esto que es espectacular, vamos, unos testimonios súper bonitos. Otra cosa curiosa de Alfa es que los laicos tienen distintos protagonismos. Es decir, el laico no está ahí solo para escuchar, tiene que hacer bastantes cosas. Sí, el laico, la responsabilidad es completamente del laico. Es cierto que siempre debe haber un sacerdote detrás, el sacerdote tiene que saber lo que se está haciendo, tiene que apoyarlos, es el apoyo espiritual del grupo, tiene que estar de acuerdo con todo esto que está ocurriendo, pero los laicos son los que organizan todo, los que organizan el grupo, los que preparan las charlas, están acompañando a los invitados, todo. ¿Se puede hacer un Alfa sin cantar? Se puede. Sin cantar. Se puede hacer un Alfa sin cantar, pero bueno, también. Pero no es lo idóneo. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa que es verdad que si hay música y demás está muy bien. ¿Se puede hacer un Alfa sin rezar por la gente? No, es indispensable. La oración es el pilar fundamental de Alfa. Si no rezas, no hagas Alfa. No solo rezas, sino que pones a rezar a la Y gente. pones a rezar a la gente, en efecto. Todo el equipo tiene responsabilidad de rezar, la oración personal de cada día por todo lo que está ocurriendo, oración comunitaria, oración del equipo, y luego además ponemos a rezar a todo lo que hay por la parroquia, a los conventos de al lado. Oye, a todo. ¿por qué en Alfa se habla tanto del Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no funcionaría. O sea, si lo apartamos, en alguna ocasión nos ha ocurrido que algún grupo dice, no, hemos hecho Alfa, pero al final el fin de semana, que es todas las charlas del Espíritu Santo, pues no hemos podido hacerlo y ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues no sé, a ver si lo hacemos otra vez. Si no hay Espíritu Santo, si no hay oración, Alfa fracasa. Bueno, yo antes de ser periodista de religión trabajaba en temas de moda, iba a las ferias de moda, iba viendo, claro, el primer intimoda, todas las chicas en bikini y tal, pero luego como el ginecólogo te insensibilizas y dices, qué aburrimiento. Pero entonces, después iba a unas ferias muy raras que eran como de tendencias que tenían que adivinar el futuro dentro de 2 años, ¿no? Y eran sobre todo las dilados. Y entonces veías unos performances raros de unos tejidos y unos colores y decían terroso galáctico, hippie hipster, no sé, cosas así. Y con eso tenías que adivinar lo que pasaría dentro de 2 años. Pues un poco en la iglesia, cuando me hice periodista de rally, ¿no? Pues me pasé a hacer lo mismo, a buscar tendencias. Entonces me fui en vez de irme a la feria de Düsseldorf, pues me fui a Toulon. Me fui a Toulon en 2009, donde estaban haciendo un encuentro de evangelización. Entonces trabajaba en La Razón, me decían, ¿a qué vas allí? Bueno, me lo pagué yo, evidentemente, me fui en coche, dormí en casa de mis padres en Barcelona, me hice otra panchada para allá, llego allí, voy al obispo, me dice Dominique Rey, ¿tú estás en alguna comunidad? Digo, no, estoy en un grupo de oración y tal, pero... y entonces vi que un poco como estaba aquello organizado, el obispo Dominique Rey me dijo, para pescar peces has de cogerlos por la cabeza, porque si no se resbalan. Digo, ¿y qué quiere decir eso? No, pues que tienes que ir a los obispos, a los sacerdotes. Y él lo tenía muy claro. Y entonces, claro, yo pensaba, aquí estamos laicos intentando evangelizar con laicos y cuando podemos, sacerdotes nos acompañan y tal, pero da la sensación de que lo hacemos un poco a escondidos. Y él lo tenía claro. Hay que llegar en todo lo que se pueda a los pastores, ¿no? Y alguien leyó aquel reportaje, creo yo, del 2009, porque en enero de 2012 llega el Congreso de Manresa. Y el Congreso de Manresa era el obispo de Solsona, el obispo de Vic, invitando al obispo Dominique Rey para que viniera a contar cosas. Y en teoría iba a ser una cosa para 200 personas y llegaron 700. La organización eran 6 personas, que era Teresa Valero y 5 personas más. Que bueno, aquello fue un morirse de éxito, porque era un overbooking. Y muchos de los que estáis aquí estabais allí. Y aquello era empezar. Y
de ahí hubo bastantes intuiciones que creo que... A ver, ¿tienes micro? Pues cuéntame qué es lo que viste cuando estuviste en Manresa en enero de 2012. Yo digo que es el protoencuentro de arranque de la nueva evangelización en España, porque no es tanto lo que vimos, sino lo que vimos a lo largo del tiempo. Es decir, gente, desde nuestro punto de vista en Alfa, que te venía primero un año después, pero gente, yo que sé, Bruno Berche, que estaba aquí, que se acaba de ir, ¿no? Tardó 3 años, pero era el delegado de Juventud de Barcelona recién nombrado, ¿no? Y ahora es vicario de evangelización. Pues mucha gente que fue recogiendo esa semilla, fue germinando, y en su tiempo, todavía, casi 9, 8 años después, hay gente que te dice, yo estuve en Manresa y acabo de empezar porque estuve en Manresa. Vimos una iglesia que soñaba con la evangelización. ¿Cómo fue el paso de Manresa al primer N? Porque fue de enero al verano. Pues Teresa estaba ahí en la organización, nosotros pasamos también por ahí a dar un tallercito y todo el mundo decía, tenéis que ir a Cantabria, tenéis que conocer a Fe y Vida, tenéis que conocer a Josué. Eso era un poco... Y entonces yo me acuerdo que un cura que había sido pionero, Antonio Millares, nos invitó a su casa, íbamos y no estaba Josué y Anabel, estaban por ahí, fuimos a Fe y Vida y todos ya, pero tenéis que conocerlos y hasta ahí. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de Fe y Vida. Entran en esta historia, en la historia de la evangelización estaban toda la vida, pero en esta historia de esta ola que estamos comentando, Josué Fonseca es el fundador de la comunidad Fe y Vida, y bueno, su esposa Anabel. En España no hay muchas comunidades como las hay en Francia, porque cuando estuve en Toulon, allí tenía 20, 30, y no solo las que había traído, sino que todas las diócesis francesas tienen bastantes comunidades, algunas de ambientes tradicionales, otras de ambientes carismáticos. Dominique Rey tiene un carisma curioso para hacer trabajar juntos a los tradicionales, incluso tradicionalistas, con los carismáticos. Y eso es una cosa curiosa que ha pasado en Francia, que ahora les llaman los tradismáticos. Gente que a lo mejor por liturgia le gusta la liturgia antigua, o incluso si es la liturgia moderna, pero muy reverente, muy cuidada, no sé qué, pero luego son de alabanza, de evangelización callejera, y ahí han creado, pues... y él me decía, no, pero es que el Señor es de todos tenemos que querernos, todos tenemos que colaborar, cada uno con su carisma. Pero claro, en España casi no había comunidades de estas, estaba Fe y Vida. Cuéntanos un poco, Josué, cuáles eran las intuiciones que siempre he tenido Fe y Vida de evangelización y cómo contactasteis con Alfa, con Tote. Sí, a mí de Tote me había hablado Antonio Millares, que es este sacerdote del que hablabais antes, que es párroco de una parroquia que está allí muy cerca de donde está nuestra sede. Y nada, yo recuerdo que tuvimos un encuentro en el salón de mi casa, de nuestra casa de Polanco, ahí en la campiña de Cantabria. Tuvimos esta idea, ¿no? Y dije, bueno, estaría bien hacer un encuentro, ¿no?, en el que se pudiesen tratar estos temas de evangelización, de comunidad, de conversión, etcétera, ¿no? Y así salió el N. O sea, el primero fue en Cantabria, de hecho, fue muy pequeñito. Vino, no sé cuántos seríamos, pero igual ni 100. Tú sí, aquí hay alguna más. A ver, que levanten la mano los que fueron al primer N. Uy. Mira, y son muchos, ¿eh? Son muchos ya. Bueno, pues aquí hay como una docena de pioneros. Sí. Y bueno, fue también una idea que tuvo bastante éxito. Después se hicieron en diferentes sitios, Valladolid, en Salamanca, en Astorga. Bueno, vamos a ver, vosotros erais los anfitriones y estabais en un lugar donde solíais ir, donde solíais hacer vuestros encuentros, los niños jugaban, los otros hacíais formación, alabanza, oración, con una capilla muy maja que había ahí, que me estuve toda la noche, bueno, toda no, pero un buen rato. y hay un elemento importante que está en Alfa además, que es la acogida. Yo creo que os trabajasteis mucho la acogida. No sé si hicisteis algún discurso motivador de tenemos que acoger bien. ¿Queréis hablar alguno? Por no hablar yo lo voy a hablar después, así que... Bueno, no sé. Sonia González ya estaba por allí. Sí, yo ya estaba por ahí, he salido. ¿Qué te tocaba hacer? A mí me tocaba organizar, coordinar un poco. Acoger un montón de gente. Sí. ¿Ya venían obispos? Yo creo que tuvimos, uno, sí. Ya teníamos un obispo con nosotros. Y en la siguiente vinieron algunos más y en total llegaron a pasar media docena, ¿no? Sí. Creo que hubo un momento que hubo 5 obispos. Eso no se ha repetido, ¿eh?
Ojo. Sí, nosotros que Fe y Vida estaba acostumbrada a hacer encuentros, nosotros hacíamos siempre un encuentro en verano. Siempre hemos tenido mucho esta idea de la evangelización y del querigma y de hablar a la gente de Dios y de luego vivir en comunidad, y siempre estuvimos invitando a mucha gente. Ahí en el norte vinieron gente de comunidades, Aleluya, de Estados Unidos, Chemanet, de Francia. Siempre fue un poco pero al final a nosotros no nos venían tantos como a Manresa, no nos pasó de los 700, sino que queríamos llegar a los 100 y a veces nos venían 80 o 90, y sí que fue cuando llegó el N, fue a hacer el encuentro en el que de repente vino como mucha gente, ¿no? Entonces lo recordamos con mucho cariño porque fue que todo nuestro trabajo, que ya estábamos acostumbrados a trabajar como comunidad juntos, a acoger a gente y hacer un encuentro, pues cuando nos juntamos con Alfa, pues vino un montón de gente, entonces ahí la acogida ya estaba bastante trabajada porque estábamos acostumbrados a lo que es los eventos y bueno, y mostrar un poco lo que queríamos la comunidad, ¿no? Entonces por eso el tema de la acogida. Sofás, moquetas, sensación de sofá, eso ya se hacía allí, y la música también, se apostó por un tipo de música concreto. Se quería dar una vivencia, ¿no? Decir, que la gente viva. ¿Qué es lo que queríais que viviera la gente? Bueno, nosotros queríamos que la gente viviese lo de siempre, ¿no? Que lo que es el cristianismo para nosotros, ¿no? Nosotros queríamos que la gente viese que había eso, ¿no? Que había un alfa, que había una forma del alfa con el anuncio, ¿no? Que había que convertirse, que había que llegar al Señor, pero que después de llegar al Señor había que crear una casa, ¿no? Había que crear un lugar donde discipularse, donde crecer, donde convertirse en lo que nosotros llamamos en cristianos adultos. Que nos hicimos un retiro, nos fuimos allá donde hacías los retiros, ¿no? Y era, ¿qué queremos, no? ¿Cuál es la visión del N, no? Y en el centro salía el discipulado. Que es el tema de Fe y Vida, además. Y a nosotros nos abrió los ojos también, porque nosotros estábamos en el paso previo, en el primer anuncio. Y veníamos de experiencias de comunidad, con lo cual sabíamos lo que era, pero desde Alfa, que estabas proponiendo primer anuncio, no teníamos integrado eso y era una necesidad hacia la gente que estaba haciendo Alfa en ese momento, que estaba bulliendo, los innovadores, el decirles, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces ahí es donde vimos pues esa alianza, ¿no? Poderosa que el Señor nos invitaba a hacer para poder ofrecer primer anuncio y discipulado. Que como decía Benedicto, ¿no? Evangelización y discipulado son dos caras de la misma moneda. Ahora pasaremos a lo de discipulado porque evidentemente es un paso importante, pero si le puedes pasar a Jairo, porque fijaros que buena parte de la evangelización es contad lo que habéis visto y oído, ¿no? Contad lo que habéis visto y oído. Jesús montó una comunidad donde la gente se quiere y está un poco loca y hace cosas asombrosas y nosotros también hacemos esas cosas, invitamos, pero claro, la gente veía, en los Ns, la gente veía Fe y Vida. Veía jóvenes, veía músicos, veía diseño, veía barbas hipster. Ya las barbas hipster ya no se llevan, ¿vale? Ahora estamos pospandémicos y os quedan 2 barbas hipster todavía. Dentro de 20 años seguiremos con barbas hipster. Bueno, claro, y la gente decía, es que estos de Fe y Vida... Es que estos tienen gente, estos tienen dinero, estos tienen no sé qué. Jairo hizo una charla sobre el dinero que yo la publico cada verano. Como he de publicar algo cada verano, la reutilizo. Cuéntanos un poquito, claro, qué sucede cuando en una comunidad hay compromisos, hay diezmos, hay gente que dedica tiempo y entiende que es su apostolado y su lugar de servir. Cuando nosotros presentamos al Señor, a la gente que se acerca a la comunidad, no presentamos que Dios es algo parcial en tu vida, no presentamos que Dios es alguna parcela que tú tienes más que añadir a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos. Nosotros presentamos al Señor como eje fundamental y vertebrador de la vida de las personas, como el punto clave en torno al cual tú tienes que vertebrar el resto de tu vida porque es tu eje principal. Si el Señor es tu eje principal en tus relaciones, es tu eje principal en tu oración, es tu eje principal en las decisiones que tomas en tu vida. Y eso también implica muchas veces el bolsillo, ¿no?
que es también eje principal y es señor también del dinero que recibes y de todos los bienes que gestionas en tu día a día. Por eso nosotros animamos a la gente a que dé parte de ese dinero y esos bienes que tiene, que los devuelva al reino de Dios para que el Señor pueda hacer su obra. Es por eso que nosotros uno de los compromisos es el diezmo y con ese diezmo nos permite pues una cosa como el ENE, que fue poder financiar el ENE, porque todo para arrancar necesita un coste financiero, necesita unas cosas, unos materiales, y porque también queremos presentar a la gente de la sociedad de hoy en día, no podemos presentarle un Dios entre comillas cutre, ¿no? Un Dios así un poco con las cosas ahí a medio hacer, ¿no? Como muy... No, hay que presentar las cosas con calidad, hay que presentar las cosas bien, porque hoy la competencia es muy dura y hay que presentar las cosas muy bien hechas, ¿no? Para eso hace falta recursos. Y por eso trabajamos con la mejor eficiencia posible, trabajamos con la mayor excelencia posible dentro de nuestras posibilidades, invirtiendo los recursos económicos para que eso sea así. Bueno, estamos viendo algunas de las cosas que la gente cuando iba a un ENE descubría. Descubría acogida, descubría oración de alabanza, descubría un entusiasmo, descubría una sensación de familia, descubría una pasión por evangelizar, descubría que la gente metía pasta. Pero no una fundación, que está bien que las fundaciones metan pasta. Fundaciones, seguir metiendo pasta, ¿eh? O sea, seguir financiando la evangelización. Pero en este caso salía, bueno, de una comunidad que tiene un compromiso, que paga un diezmo, que dedica dinero a evangelizar de forma regular. Otra cosa que encontraba la gente cuando llegaba al ENE es que había protestantes, había evangélicos y además les dejaban hablar. Alfonso Cherene... Es un evangelizador evangélico en España muchos años, brasileño, y entonces decían, pero ¿por qué dejas hablar a los protestantes? A ver si dicen alguna herejía o algo raro. Bueno, y una de las intuiciones que tenían tanto en Fe y Vida como en Alfa, viniendo del mundo anglicano Alfa, también un poco por las conexiones con el mundo carismático, es que cuando los cristianos rezan juntos, pues Jesús está en medio de ellos. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre a orar, a alabar, el Señor actúa, ¿no? Bueno, Alfonso, cuéntanos tus experiencias en el ENE, qué es lo que te encontrabas y qué te decían otros evangélicos y otros protestantes. Bueno, en primer lugar, la gratitud por la acogida. Es decir, no me sentí jamás un raro y extraño protestante, pero no protesté nada, ¿eh? Estaba calladito, muy calladito y muy disfrutando de todo, es decir, no había protesta. Al revés. Para muchos, incluso sacerdotes, había sido la primera vez que estaba sentado a la mesa con uno no católico, de fe, ¿no? Digamos. Y era sorprendente ver la alegría, el gozo de haberlo hecho, ¿no? Era como, wow. Y descubrí juntos, ojo a ojo, que somos hermanos, no somos rivales, estamos para construir el reino de Dios juntos. Y mi llamamiento a España, mi camino en España durante muchos años ha sido un camino de unidad, de buscando crear los puentes, crear con otros caminos de evangelización, pero sobre todo caminos del ecumenismo del corazón, de entender que Dios nos ha llamado a ser uno y esta unidad y un mundo fragmentado, roto, sin esperanza, es la voz de la iglesia, es la voz de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos sanar un mundo roto si estamos rotos nosotros, divididos, peleándonos, anulando, cancelando, digamos, el otro, que no vale, no sirve, porque es esto, el otro? Es decir, es una llamada que nos ha hecho los tres últimos papas con mucha claridad, ¿no? Y de encontrarnos, de sentarnos a la mesa y de reconocernos como hermanos. Y el camino de evangelización, de proclamación, de discipulado, de formación de comunidades, yo creo que pasa por ahí, pasa por entender el corazón de Dios, que clama que esta oración, la última oración de Jesús, se haga realidad. Y va a ser realidad a través tuyo y mío. Los teólogos pueden discutir muy bien todo lo que quieran con el ecumenismo, con las diferencias, pero es en la práctica que hemos de vivir eso en nuestras comunidades, en nuestra parroquia, en nuestro vecindario. Y curioso es, y
nuestra trayectoria, si me permite decir algo más, es que celebráis cada año la oración por la unidad de los cristianos. Ellos están en el calendario de la iglesia. Y se ora, se reza. Pero, ¿después qué? Vamos a pasar un momento a Jairo, porque Jairo ahora está muy metido en el tema de hay una plataforma de comunidades europeas, la mayoría son católicas, pero entiendo que hay algunas evangélicas y también ortodoxas y católicas de rito oriental. Y estás conociendo un poco ese mundo porque te has metido ahí de subjefe de no sé dónde. Cuéntanos un poco. Sí, nosotros como comunidad pues siempre también hemos buscado una familia donde nosotros poder vivir esta vida comunitaria que nosotros queremos vivir. Y bueno, pues encontramos la European Network of Communities, que es la organización europea que aglutina comunidades de toda Europa. Ahora mismo hay más de 100 comunidades en esa asociación. Muchas de esas comunidades están en Ucrania, que tiene un movimiento comunitario muy fuerte. Y bueno, pues eso nos da la oportunidad de seguir nuestra parte de nuestro carisma ecuménico que tenemos en Fe y Vida, pues de juntarnos con gente evangélica, con gente ortodoxa, con gente greco-católica. Bueno, en esa asociación hay alguna iglesia evangélica, pero muchas de ellas y la mayoría de ellas son ecuménicas. Algunos de ellos tienen miembros mixtos, protestantes y católicos, y otros están abiertos al ecumenismo. Y es muy bonito pues ver cómo en las oraciones nos mezclamos todos, en las enseñanzas nos mezclamos todos y bueno, la verdad que es una experiencia enriquecedora y es un signo de unidad, ¿no? Yo creo que parte de la fertilidad de lo que hemos estado viendo estos años viene de toda esta combinación de cosas, de alabanza, de acogida. Si os fijáis, muchas veces también de cercanía a la palabra, ¿no? Aquí la gente trabaja bastante con la palabra de Dios, en Alfa también se trabaja bastante con la palabra de Dios, se acerca. O sea, hay una serie de factores que han llevado a donde estamos. Si le pasamos a Josué un momento, me gustaría que me hablara de... ¿Puedo contar una cosa antes? ¿Os puedo interrumpir? Sí. Hablando de esto, la unidad práctica, la unidad de la que habla Jairo. ¿Cómo conocimos a Alfonso? Y es que esto hay que contarlo, ¿vale? Yo, formación ignaciana, me acuerdo siempre de que San Francisco Javier, cuando se fue a la India, llevaba en el corazón los nombres de sus compañeros y sabía que no los iba a volver a ver, ¿no? Bueno, pues fue en 2011 o 2012 el concierto de Hillsong, que es el punto de partida también de la alabanza contemporánea en España. ¿2011 o 2012? 12, yo creo. 12 también. Esto pasó entre medias de Manresa y LN, ¿no? Nos invita el director de JCUM y vamos allí con Pablo Ginés, con Alex del Rosal, JCUM Luis es un Alfredo, movimiento evangélico de evangelización con jóvenes que tiene muchos años de experiencia. una asociación misionera, sí, eso es. Y estamos allí, Cristi y yo, y de repente un loco, así como, ¡Tote, Tote, Tote! ¿Quién es? Se acerca... Eres Tote, mira lo que llevo. Y saca una carta, o sea, de la cartera, saca un papelito con mi nombre y me dice, llevo 2 años. Esto, o sea, sabéis que en la palabra hay un profeta llorón, ¿no? Pues estos son la representación del profeta llorón de la palabra. 2 años rezando, Alfonso llevaba, y le dice, tú te llevo 2 años con tu nombre en la cartera, rezando por ti. Y eso fue el inicio de un camino, y de un camino de mucha bendición y sobre todo de mucha unidad. Porque en todos los encuentros, en todos los momentos que el Señor nos ha permitido, siempre la presencia de Alfonso y de los más Alfonsos, ¿no?, que el Señor ha puesto en nuestra vida para mostrarnos que somos hermanos, que no solamente los católicos estamos aquí, sino que no estamos solos, que no somos, como decía él, enemigos, ¿no? Hace un ratito ponían ahí una foto de Alfonso que está igual, tiene el pelo blanco de hace 10 años. Abrazado con Miguel Horacio, que es otro de los que nos han acompañado también en estos encuentros. Y era una foto de un evangélico y un católico abrazados en misa, con los brazos levantados hacia el Señor,
Y para mí eso es un milagro, ¿no? Y lo que ha pasado, y yo creo que parte de lo que es este encuentro y este momento, perdón que me meto aquí, es honrar lo que Dios ha hecho, honrar a vosotros que sois hombres y mujeres de Dios, que habéis dado un sí al Señor, que habéis permitido que colaboráramos juntos, que nos uniéramos por un propósito, que es Jesús. Y yo creo que el Señor en su misericordia ha permitido que eso diera fruto. Entonces yo creo que el principal propósito de hoy, de verdad, es honrar la historia de lo que Dios ha permitido con vuestro sí. Muy bien. Gloria a Dios, muy bien. Claro. Pero fijaros que tenemos poquito tiempo, estamos intentando hacer historia de 15 años en 40 minutitos corriendo, pero es verdad que la Biblia dice, hagamos elogio de los hombres ilustres, pero claro, si nos ponemos a hacer elogios unos a otros, pues vamos a hacerlo luego en los pasillos, ¿vale? Pero sí, la Biblia dice que hay que hacerlo. Yo como periodista, la mitad de mi trabajo es contar historias de santos y de gente que ha hecho cosas buenas y me lo paso muy bien y me gusta verlo porque son cosas que hace Dios. Pero ahora, Josué, no te vamos a hacer elogios, se acabaron. Ahora vamos a hablar de discipulado. Llega un día que tú dices, si tienes hijos en la fe y los abandonas, es como engendrar hijos por ahí. La vida es un gran don, pero un padre no puede dejar a sus hijos por ahí tirados. Y empezaste a hablar de discipulado. A ver, cuéntanos esto. Lo del Playboy espiritual, ¿no? Bueno, hablaré en la charla de después hablaré de este tema, así que no me voy a entretener mucho, ¿no? Es decir, yo simplemente creo que un cristianismo sin discipulado no es un cristianismo auténtico. Un cristianismo sin discipulado, a lo más a lo que llegas a creer bebés espirituales, e incluso bebés que siguen siendo bebés toda la vida. Como dice en la carta de los Hebreos, debiendo ser ya adultos, tengo que hablaros otra vez como niños, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, entonces, el tema del discipulado, es decir, el tema de hacer de creyentes o de personas que han tenido una experiencia de conversión. Tener la experiencia de conversión es como casarse. Tener una experiencia de conversión es, digamos que, a la paternidad como casarse y tener una familia. Es decir, tú eres padre no cuando te casas, ni siquiera cuando engendras un hijo. Eres padre cuando, después de muchos años de cuidar a unos hijos, eres capaz de ayudar a que ellos sean hombres y mujeres de provecho. En el reino de Dios es lo mismo. Entonces, a veces nos pensamos que estamos haciendo algo cuando provocamos una experiencia de conversión en la gente, cuando lo único que estamos haciendo es engendrar hijos y luego los dejamos por ahí. Entonces, por eso el discipulado es una cuestión tan importante. Tú, Rez. El reto ahora es el tema de cómo pasar de, pues eso, el discipulado y también la vida en distintos niveles de comunidad, ¿no? Que hemos estado hablando. Que es parte de la razón para hacer el encuentro en el que estamos ahora, ¿no? Cómo entrar en ese nuevo territorio. Tote, ¿qué es lo que hemos aprendido ya? Bueno, hubo un punto que, como estamos así con lo de las historietas del abuelo Cebolleta, en el que tras 5 Ns decíamos, bueno, entre el tercero y el quinto, ¿no? Vimos que, claro, primer anuncio, discipulado, la gente se lanzó, vamos a hacer cosas, se interconectó, empezaron a intercambiar, ¿no? Lo que estaba sucediendo en sus comunidades, a darse ideas mutuamente, pero mucha gente que empezó por ese camino, poquito a poquito volvió al punto en el que estaban. Y nos dimos cuenta de que faltaba algo, faltaba el liderazgo, porque si quieres conducir, si estás llamado a conducir a una comunidad, a un grupo, eso es una operación de liderazgo. Y aunque en ese momento sonaba rarísimo en la iglesia, y nos miraban mal, y había que discutirlo casi, ¿no? Y mira, gracias a Dios, por ejemplo, hace 2 años las jornadas de vicarios generales se titularon Liderazgo en la Iglesia, o sea, que ha ido entrando, pero vamos, ha habido sitios donde casi nos han tachado ahí, ¿no? Por decir liderazgo, ¿no? Veíamos que era ese factor que podía facilitar ese tránsito, ese cambiar de niños a adultos, porque esto se trataba de personas. El liderazgo no se trata de empresas, siempre se dice esto, se trata de liderar personas. Y qué mayor liderazgo que el de Jesucristo, que nos lleva al Padre. Y si queremos hacer lo que Él hizo, que es llevar a la gente al Padre, a su salvación, pues tenemos que capacitarnos también. Entonces introdujimos eso en el N y llegamos al punto, nosotros como Alfa, decir, pues tenemos que lanzar pastores. Empezamos por la cabeza del pastor para llegar a la parroquia y a la comunidad,
Y Fe y Vida tenemos que crecer también, decidme si me equivoco, ¿no? Acompañando a la gente y acompañando a los que podemos acompañar, ¿no? Ellos dicen que para acompañar a un discípulo, ¿cuántos adultos hace falta? 5. Por ahí más o menos lo tenéis así, pero que es un proceso que requiere trabajo, liderazgo, acompañamiento y todo eso. Y eso es lo que aprendimos, yo creo, después de todo ese tiempo. Josué, te voy a hacer una pregunta un poco así, en catalán espuñeño, pinchante, empujando. A ver, el discipulado implica pues un compromiso, una cierta disciplina, es estar a los pies del maestro y escuchar al maestro, ¿no? Vivir con el maestro. Los discípulos iban con Jesús, vivían con él y tal. Yo sé que no solo tienes la experiencia de lo que habéis vivido en Fe y Vida, porque tú también lees mucho, viajas, espías, copias, buscando por ahí qué es lo que se está haciendo en el mundo de las comunidades, pero el nivel de compromiso que tiene una Fe y Vida no lo van a tener la inmensa mayoría de los católicos comprometidos. Lo van a tener otros niveles de compromiso, otros ritmos, otros procesos. ¿Dónde ves tú el gran atasco ahora mismo para que estos cristianos enamorados del Señor pasen a ser discípulos adultos? A la 1:45 te contesto ampliamente, si parece. Todos a la charla de Josué que está ahí, porque pero es un nudo, ¿no? Es un lugar donde hay un atasco, un embudo. A ver, yo creo que este es un punto muy importante, porque es un punto que no es pastoral, es un punto que es teológico. Es eclesiológico y es teológico. Entonces, no es una cuestión pastoral, simplemente. Es una cuestión de concepción del cristianismo, de qué es el cristianismo y sobre qué tipo de cristianismo vas a trabajar. Pero no se puede explicar en 2 palabras. Es un punto muy importante, eso está claro. Bueno, vamos a... Yo creo que... ¿Cuánto nos queda? Última pregunta, esta va para Emma. Bueno, Alfa ya lleva bastantes años. Alfa estará en un contexto distinto. La gente quiere nuevos métodos y sabe que detrás de los nuevos métodos hay más cosas, tiene que haber un segundo paso, un tercer paso, etc. ¿Cómo está Alfa ahora mismo? ¿Cuántos grupos hay? ¿En qué ciudades está? ¿Dónde se está más atascado? Dame un poquito una radiografía rápida de Alfa, que sigue dando mucha vida y sigue empujando en esta ola, ¿no? Bueno, pues está creciendo más que nunca. Solo el año pasado más de 17.000 personas pasaron por Alfa, más de 300 cursos y este año sigue, o sea, el crecimiento también se ve que es exponencial. Estamos en prisiones, que además hay por aquí gente que lo está haciendo en prisión, en los coles además institutos públicos que se está haciendo en bachillerato, que es espectacular, los resultados nos mandan testimonios y te sobrecoge, ¿no? Porque ver a esa gente joven que tiene la oportunidad de encontrarse con el Señor, se está haciendo, en el ejército hemos entrado también este año, con lo cual hay en Bagdad, en 2 bases militares diferentes, militares españoles que están haciendo Alfa allí y la verdad que imparable y creciendo muchísimo. Persiguiendo, vamos al ritmo que nos va marcando el Espíritu Santo que va por delante y en la oficina vamos detrás con la lengua afuera y dando gracias a Dios, claro. Bueno, muchas gracias a todos por haber compartido un poquito esta historia, que también es historia nuestra, ¿no? Volvemos a... Toda la historia de Israel, si te lees la Biblia, es una y otra vez vamos a contar lo que el Señor ha hecho en nuestros padres, porque igual que lo hizo en nuestros padres, igual que lo hizo en nuestros hermanos que nos precedieron, lo va a volver a hacer con nosotros. Ahora, no sé si habéis visto esta película de Abraham, que ha salido hace poco. Abraham le pide a Dios una cosa increíble, pero Abraham ya tiene una experiencia previa, porque ya le ha visto obrar previamente en varias ocasiones. Empezamos a ver cómo el Señor hace cosas, las que va a hacer en el futuro no las sabemos, pero creo que si perseveramos veremos bastantes maravillas de Dios. Gloria a Dios, muchas gracias.